Es muy fácil aparentar que la vida funciona muy bien cuando lo que tú haces es reprimir la disidencia. Va evolucionando ese propósito o ese objetivo dependiendo de los momentos o las etapas de la vida. ¿Qué tan importante ha sido para usted reconocer eso a lo largo de su vida? A mí me marcó esa inquietud de hacer cosas, me marcó la rebeldía que te obliga a entender la libertad de expresión y a valorar un poco la diversidad de opinión. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, Richard Aikenhead, un referente en liderazgo, economía y desarrollo en Centroamérica. Ha ocupado cargos clave en el servicio público, ha impulsado políticas que aún hoy marcan la economía de Guatemala y es el fundador y presidente del Grupo IDC, una de las principales bancas de inversión de la región. Pero más allá de sus títulos y logros, Richard es un soñador incansable, un líder que cree en el valor de las personas, que fomenta la cultura, la lectura y el pensamiento estratégico como motores de transformación. En este episodio no vamos a hablar solo de economía o de instituciones, sino de algo mucho más profundo. Los momentos que marcaron su vida, las decisiones difíciles que lo forjaron, su manera única de conectar ideas que parecen imposibles y su visión sobre el legado que quiere dejar. Prepárate para una conversación íntima y cercana, un verdadero masterclass de liderazgo humano, sueños y futuro con Richard Aikenhead. ¿Estás creciendo o estás muriendo? ¿Cómo se cultiva el pensar fuera de la caja? Tragedia no es apuntar alto y no llegar, es apuntar bajo y acertar. Estamos empezando este proyecto y estamos muy emocionados de traerte conversaciones en donde vamos a aprender mucho juntos. La forma en que nos puedes apoyar es suscribirte al canal de YouTube, es completamente gratis. De esta forma yo me comprometo contigo a traer los mejores invitados y mejorar la calidad de nuestra producción para que juntos descubramos el ADN del éxito. Gracias. Richard, más allá de su trayectoria profesional y logros profesionales que no han sido pocos, ¿quién diría que es usted en un plano más personal, íntimo, de esencia? ¿Y qué valores le han acompañado a lo largo de esta carrera que lo definen como persona? Bueno, yo diría que como concepto, y yo creo que la vida es como un gran camino, como una aventura que tiene diferentes etapas y uno las va viviendo. Entonces, hay una frase que a mí siempre me resonó mucho de un cantante que respeto y aprecio mucho como Juan Manuel Serrat, y él, la frase que viene de un poeta español muy conocido, que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y yo diría que lo que más me define a mí, yo he tenido una vida con diferentes responsabilidades, con diferentes áreas en las que me he involucrado, es que en lo profesional siempre he estado buscando cuáles eran las oportunidades, cuáles son los intereses y objetivos que deseaba alcanzar, y mi vida ha sido un permanente descubrimiento, y creo que eso ha sido muy valioso para mí. Y entonces, a nivel familiar, también es la idea que tu familia es tu familia toda la vida. Y entonces tú alrededor de ella tratas de ayudarlos a que cada quien camine y vaya haciendo su mundo caminando. No todos, esposa, hijos, nietos ahora, cada quien va a tener su camino, sus desafíos, sus aventuras. Y lo importante es apoyarlos y, como mi esposa dice, enseñarles a volar. Porque al volar ellos sabrán qué quieren hacer, dónde lo quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Entonces yo diría que, por lo tanto, la libertad, la fidelidad o lealtad, llamémosle así, la búsqueda de la innovación, la aventura, el atreverse a aprender y a conocer y el seguir creciendo son los valores alrededor de los cuales, pero giran todos alrededor de que lo peor es fijarse, en mi caso, un camino específico y hacer lo mismo por toda la vida. Yo he sido un constante descubrir y aprender, y eso a mí me ha dado mucha satisfacción y espero haber podido influir en la gente que me ha acompañado en el camino. Lo que estoy escuchando, Richard, y me corrige si estoy equivocado en esto que estoy diciendo, en la interpretación que estoy haciendo de este mensaje, es entonces que en su vida no se ha marcado un solo objetivo, sino que va evolucionando ese propósito o ese objetivo dependiendo de los momentos
o las etapas de la vida. Sí, uno va teniendo diferentes etapas de niño, adolescente, pero cuando yo empezaba mi carrera profesional, un profesor, mentor en aquellas épocas, me explicó una teoría. Y la teoría de él es que él vivía la vida en ciclos de 9 años. Me pareció complicado. Entonces yo lo volví en mi cabeza a ciclos de 10 años. Y es pensar cada 10 años qué es lo que espero hacer. Es un tiempo suficientemente grande para que incluso si quieres iniciar una nueva carrera, te da tiempo de estudiarla, de aprender y hacerla. Son ciclos de vida, pero no quiere decir que porque hoy tomaste una decisión, tienes que quedarte fijo en esa decisión por el resto de tu vida. Cada 10 años, cada 7 años, cada quien decide sus ciclos. Hoy, como el mundo cambia mucho más rápido que cuando yo empecé, pues puede ser que los ciclos sean menores, pero el concepto es, vive varias vidas. Si es que quieres tener, digamos, si te busca mucho más la aventura del aprendizaje, del conocimiento, que la especialización. Obviamente el mejor cirujano del mundo se ha dedicado a ser cirujano toda la vida. El científico más importante ha dedicado. Yo no tenía esas inclinaciones hacia ese nivel de profundidad de un científico, de un astrónomo, de un médico de corazón abierto. Entonces lo mío es más fácil porque ha sido inventarme cada 10 años. Interesante el concepto de reinventarse. Y aquí me salta una palabra que creo que las palabras son poderosas. El abrazar la incertidumbre, porque lo que estoy escuchando entonces es, si usted se ve hace, vamos a llamarlo así, hace 40 años, usted a ese joven Richard lo ve imaginándose al Richard de hoy. Era posible esa imaginación, ese sueño. Bueno, digamos, tú no sabes en dónde va a acabar tu travesía, pero sí ya sabes tu inclinación. Hay gente que son, digamos, más pensadores, gente que somos más ejecutores, gentes que son más administradores, gente que son más científicos. Parte de una personalidad como la mía es más ejecutor. En inglés le dicen doers. Yo tengo que estar a cargo de algo que no quiere decir administrando algo, sino es creando y llevando a cabo ideas a que se conviertan en realidad, porque eso es lo que me entusiasma, es lo que para mí es el desafío. Entonces, sí, yo desde joven tuve una inclinación por hacer más que por contemplar y empieza. Ahora, la vida y los ritmos van cambiando en el tiempo. Probablemente, aunque suene irónico, la vida avanza más despacio al principio y de repente agarra más velocidad. Y ahora, a mi edad, lo que tú quieres es tratar de sacarle las últimas grandes cosas que puedas a la vida. Hay gente, y lo respeto mucho, que prefiere no. Es la época de la tranquilación y las reflexiones. Bueno, ya me llegará algún día, pero ahorita todavía estoy en la creación, en la ejecución y en la transformación, pero no mía. Cada vez más mi rol es transformar, impactar, liderar a nuevas generaciones que están en la búsqueda de su camino y de sus objetivos. Aquí me salta la importancia entonces de conocerse, por lo que puedo intuir y escuchándolo, usted a muy temprana edad se conoce y se define como un doer y en base a eso estructura las diferentes etapas que se van presentando en la vida, pero con esa etiqueta de forma positiva, lo digo, de un doer, de alguien que hace, de esa característica que usted tiene. Pero quiero sacar esto sobre la mesa porque no sé si todos nos llegamos a conocer a tan temprana edad y qué tan importante ha sido para usted reconocer eso a lo largo de su vida. Hoy, obviamente, como todo en la vida, es mucho más fácil explicarlo cuando la vida ha avanzado. No es que uno a los 20 años puede explicarlo así, pero yo, digamos, hay una combinación. Porque
alguien como Juan Manuel Serrat marcó mucho de mi gusto musical, de mi filosofía, porque él era un rebelde. Él estaba en contra de cosas que sucedían en su país, de situaciones que miraba en el mundo. Él, de alguna manera, llamaba a no aceptar el status quo. Bueno, era la época también, la época de los finales de los 60, los 70 en América Latina, fue también época en América Latina de la rebeldía. Entonces, a mí me marcó esa inquietud de hacer cosas, me marcó la rebeldía y un poco que, gracias a Dios, la educación en el hogar de mis padres sí permitió la disidencia. Entonces yo me acostumbré a discutir con ellos y ellos a tener que aguantar que a veces tenía opiniones que no les gustaban, pero que te obliga a entender la libertad de expresión y a valorar un poco la diversidad de opinión. Es muy fácil aparentar que la vida funciona muy bien cuando lo que tú haces es reprimir la disidencia, reprimir las diferencias. Cuando estás en la edad formativa es fundamental y puedes tener sueños y corriges y aprendes y cambias las valoraciones entre la innovación y la consolidación, entre ir contra lo tradicional en el sistema, contra también volverte un rebelde sin sentido. O sea, tú les vas buscando y vas entendiendo las formas, pero lo importante siempre es desde que naces, digamos, en personalidades como las mías, cada quien tiene una personalidad diferente, pero en la mía fue entender que yo no iba a poder hacer lo mismo durante toda mi vida. Y entonces fui marcando y viví diferentes etapas con diferentes objetivos en diferentes etapas de mi vida. Que en esa rebeldía a la que se refiere, me salta a mí, escuchándolo, muchas tomas de decisiones. Y en esta plataforma, en diferentes episodios, hemos hablado, y estoy sintetizando, que muchas tomas de... Vamos a ver. Muchas tomas de decisiones iguales, muchos riesgos, por ende, muchos... Y a los que no nos están viendo, digo entre comillas, fracasos como, le damos la vuelta a la palabra, como aprendizajes para obtener, y esa palabra subjetiva, de éxito. Pero estoy diciendo todo esto porque quiero reforzar lo que dijo de toma de decisiones y lo quiero atar con rebeldía. Esa rebeldía permite tomar muchas decisiones, que permite entonces explorar muchos caminos y poder tener más probabilidades de éxito. Entonces la pregunta que le quiero hacer es, ¿cree que es así? ¿Cree que esa toma de decisiones en su vida ha sido la que ha marcado una diferencia? Y luego si nos puede contar alguna historia de toma de decisiones tal vez rebeldes o difíciles en su momento que hayan marcado su carrera profesional y personal. Bueno, claro, mira, y además hay un tema. Yo creo que naturalmente yo era alguien que tenía lo que hoy le llaman un growth mindset. Yo siempre pensaba en seguir aprendiendo, seguir creciendo. En una época en que lo que se promovía era el fixed mindset, que básicamente era la idea de no, ves, en la escuela aprende lo que te dicen, repite lo que sean, memoriza, saca buenas notas, sé bueno. Pues yo eso no podía hacerlo. O sea, yo, gracias a Dios, estudiaba lo suficiente, con los números fui bueno, y entonces me las manejé para pasar toda mi educación primaria y secundaria sin algunos sobresaltos, pero no mayores, gracias a que hacía eso. Pero nunca fui el mejor de la clase, ni mucho menos, y varias veces hubo discusiones sobre si seguía o no en la escuela porque había acciones de rebeldía o lo que fuera. Pero era porque a mí me aburría el concepto, que creo que eso es importante entender entre el pasado y el presente. En el pasado se trataba de lo que fue la era industrial, tiempos y movimientos. Lo que se quería era formar a la gente a obedecer, a poder seguir patrones, a ser productivo, pero se quería limitar que fueran muy creativos, porque cuando tú estás en tiempos y procesos, lo importante es la repetición,
no la creatividad o la innovación. Bueno, hoy vivimos ya un mundo diferente. Entonces, ese es un tema que es importante. El segundo es que en sociedades latinoamericanas, mismo España en esas épocas, el fracaso era castigado muy severamente. Entonces, no era como una cultura americana donde puedes fracasar y hasta es un orgullo de todo gran emprendedor haber fracasado varias veces como prueba de que es experimento, fracaso, aprendizaje, experimento, hasta tener el triunfo. Bueno, en otros países, una vez fracasabas, miren, ese es un inútil, ese es un tonto. Esos son los cambios que, gracias a Dios, hoy el mundo no vive. Pero bueno, sí, tuve varios decisiones, y quizás voy a tomar la más anecdótica de todas. Fue siendo muy joven, había regresado a sacar mi maestría en la Universidad de Harvard y estaba en Guatemala trabajando en cosas de desarrollo y como economista. Y llega un gobierno de coalición en Guatemala y me propone, el que había sido asesor mío de tesis en la universidad, iba a ser presidente del Banco Central, y me propone para ocupar la Secretaría de Comercio en Guatemala, y posteriormente fui secretario de Hacienda. Y yo no conocía mucho al presidente, yo no estaba muy metido en el mundo político. Bueno, tuve unas reuniones y bueno, me hacen la propuesta, y todo en esas épocas en Guatemala era muy a la carrera. El presidente fue electo y 2 semanas después tenía que tomar posesión y tener el gobierno. Y entonces era una decisión de 24 horas. Entonces llamo a mi esposa y le cuento, y me dice, no, estamos empezando el matrimonio, tus hijos están pequeños, no, olvídate. Y fui a buscar el consejo de mi padre, y mi padre me dice, no, mira todo, haz esfuerzo, fui a sacar tu maestría, vas encaminado. Y bueno, los escuché, fui a dormir. Y a la mañana siguiente que tenía la reunión, me vi en el espejo y pregunté, ¿realmente qué quieres hacer? Y la decisión fue, quiero aceptar. Y entonces fui a esa reunión en la mañana, acepté. Y lo que tengo que reconocer, bueno, en esa época no habían celulares como ahora, entonces solo le pedí a mi asistente de esa época, mira, por favor avísale a mi esposa que tiene que ver el noticiero de la 1. Y bueno, ahí lo vio, y no fue el mejor recibimiento esa tarde en mi casa, pero lo que marca es, cuando quieres hacer algo, lo tienes que hacer. Y la gente que te quiere te va a entender y te va a acompañar. Y eso fue lo que hizo, y fue lo que marcó uno de esos 10 años, que fue mi etapa de servicio público. Wow. Es un aprendizaje súper potente. Que a mí a nivel personal, por aportar algo, es algo que no hace mucho me ha acompañado en mis seres. Es escucharme a mí. Y puede que no tenga, no estoy diciendo tener razón o no tener razón, equivocarse o no equivocarse, sino solo seguir tu corazón, seguir tu intuición, seguir lo que te llama en ese momento. Que es difícil porque aparecen muchos miedos. O sea, esta historia que usted nos está contando suena, pues es una historia muy estructurada que ha pasado hace mucho tiempo, y entonces usted la puede contar así, pero me imagino que en ese momento muchos miedos, miedo al rechazo, miedo a ese recibimiento en casa, a pesar de que hay amor, etcétera. Muchas dudas. Sí, hay quienes, por eso digo que es muy difícil juzgar a la gente con decisiones blanco o negro, y hay que entender que si queremos vivir en democracia, si queremos poder vivir en armonía, tienen que haber muchos grises. Pero, porque alguien puede decir, eso es egoísmo. Bueno, sí, está arriesgando, digamos, cierta certeza familiar de futuro, cierta seguridad, porque sales mal de un puesto público y no consigues empleo y tienes que ver qué haces. Yo no era un político de profesión. Entonces, hay muchas cosas que pones en riesgo, sí. Pero también, si Harvard fue la maestría, el servicio público fue el doctorado, porque la responsabilidad que adquieres, los desafíos que debes enfrentar, y si lo haces con convicción,
el crecimiento que desarrollas esos años. Entonces, nada en la vida viene gratis. Nadie se vuelve un gran deportista viendo juegos de fútbol. Verlos es muy importante para entender el juego, vivirlo. Pero, ojo, el aprender la técnica, el estado físico, la actitud con que y el desarrollo mental son fundamentales, porque al final de cuentas, como bien dicen los expertos del tema, la gran diferencia entre el campeón y el segundo, tercero o quinto lugar no es a veces ni la fortaleza física ni las capacidades técnicas. Está acá, en el espacio de tu cerebro. Es el que es capaz de manejar sus miedos y de proyectar sus ambiciones, sus sueños con la energía suficiente para ganar. Y de nuevo, hablando de alguien más de España, el mejor ejemplo ha sido Nadal. Nadal ha ganado cosas que parecían imposibles de ganar. Y como él decía cuando iba perdiendo, no se trata de ganarlo de una sola vez, un punto a la vez para irte recuperando. Bueno, ese tipo de historias son las que a mí me entusiasman, siempre me han llamado la atención. Y creo que otra recomendación que uno debiera dando, ya, el problema de la edad es que uno empieza a dar recomendaciones, pero a mí algo que me sirvió mucho, Eso queremos, gracias. Algo que me sirvió mucho a mí me gustó leer desde joven, pero empezar a leer sobre vida de personas exitosas o que aparentaban ser exitosas, y al leerlas tú tomarías tu decisión de qué pensabas de cada uno de ellos. Pero leyendo aprendes mucho de los que te antecedieron en los diferentes desafíos de la vida. Vamos a meternos al mundo lectura, porque sé que es algo, porque tengo el gusto y el placer de conocerlo un poco, y sé que la lectura es un pilar sumamente importante. Entonces quisiera hablar de eso, pero antes de eso quiero ir a la palabra que mencionó antes, porque también leyendo artículos de prensa, reconocimientos que a usted le han dado, lo reconocen, y también porque lo conozco, lo sé, como un gran soñador. Y habló de la capacidad de soñar, de soñar. Soñar. ¿Qué tan importante ha sido en su vida ser un gran soñador? ¿Y qué significa ser un gran soñador? Bueno, crucial. Y cuando dije el concepto de caminante no hay camino, se hace camino al andar, es que soñar es la primera, porque nadie camina si no tiene un sueño. Pero lo importante es, después de soñar y visualizar, es atreverse a empezar a caminar en esa dirección. Porque muchos de los sueños se pierden. A, por no empezar a caminar en esa dirección, o B, por la cantidad de gente que aparentemente quiere protegerte, pero que lo que te hace es que te pone obstáculos en tu camino. Yo, para todos los que tienen hijos pequeños, no hagas, no, es fatal para el crecimiento del niño. Si el 80% de los comentarios que le haces a tu hijo son negativos, no, cuidado, sí, mucho amor, pero no estás creando un emprendedor, estás creando alguien que los miedos van a dominar su vida. Bueno, lo mismo sigue pasando cuando con las siguientes edades. No hay peor educación que cuando el maestro es el que le quita los sueños al niño. El niño no tiene idea de dimensión del desafío que es y dice, yo quiero ir a Marte. Hombre, no, me estoy pidiendo que digas en serio algo que sea razonable. ¿Qué tú te imaginas que vas a ir a Marte si ni siquiera vas bien en la clase de matemáticas? Entonces, ¿se trata de qué? De arruinarle los sueños en lugar de empujar los sueños. Cada quien tiene el derecho de tener los sueños y cambiarlos durante su vida. Pero lo que tú deberías de darles es herramientas. Quiere decir, mira, para eso es fundamental. Empieza a hacer estos ejercicios de matemáticas, lee mucho porque es importante, estudia a los científicos, no sé, oriéntalo. Pero lo que pasa es que, de nuevo, y yo hablo mucho de la educación del pasado porque fue la que yo viví, la que yo conocí, y en esa lo que el maestro quería era, le caían mal los que aprendían un poco más lento, aunque quién quita que en una maratón iban a ser los que primero iban a llegar. Y le caían muy mal los que corrían muy rápido, que eran corredores de 100 y 200 metros, porque perdían la atención, porque no eran de larga distancia.
Y él lo que quería era el corredor que corría a paso firme, suave, durante 21 kilómetros, por ejemplo. Entonces, la clase, lo que estabas perdiendo era la diversidad de los talentos que trae la clase. Pero eran las técnicas de educación de aquella época y eran las técnicas también en las sociedades tradicionales y en las familias tradicionales. Y realmente una de las cosas que para mí sigue siendo fundamental es que la lectura es un espacio que a todo niño, a todo joven, nos puede hacer soñar. Yo me acuerdo un libro que me gustó mucho de joven, no sé si en España pero fue un buen bestseller en América Latina. Papillón se llamaba, que era de alguien que lo encarcelan injustamente y cómo escapa y lo vuelven a capturar y escapa. Pero tú te imaginabas en la isla, te imaginabas el escape, tu cabeza soñaba lugares que estaban lejos de tu realidad del día, de tus cosas, y soñabas. Cuando leías en historia las grandes aventuras de Cristóbal Colón, las conquistas de Napoleón Bonaparte, todo eso abría en tu cabeza miles y miles de pensamientos que impulsan el poder hacer, el poder imaginar. Porque nadie puede tener grandes sueños si no tiene primero una gran imaginación. Porque la imaginación es la que te lleva a saber tu sueño. Hay unos pocos que nacen desde muy niños sabiendo que quieren hacer una cosa y la quieren hacer toda la vida. Bueno, perfecto. Bendecidos porque desde el principio saben a qué vienen y cómo lo van a hacer. Pero los que no, tenemos que aprender a desarrollar la imaginación para poder soñar. Pero todo sueño que no visualices y que no le pongas día de inicio es un sueño que no se hace. Porque las cosas se hacen andando, no contemplando. Hay un libro, leí hace poco de Mariano y probablemente diré mal el apellido, pero creo que es Mariano Sigmund, un argentino que tiene un libro interesante que hablaba un poco de lo que usted está diciendo al inicio, de las etiquetas que nos ponen nuestros padres, y no critica a nuestros padres porque hacen lo que pueden y con muchísimo amor, pero esa incrustación de etiquetas para generar miedo. Y era un poco la historia de él, por aportar algo, era que desde muy niño empezó a montar bicicleta y no se le daba muy bien. Y el padre le dice, mira, tú eres muy malo para montar bicicleta. Y le quedó esa etiqueta hasta sus 30 y pico de años. Y a sus 30 y pico años le volvió a dar curiosidad el montar bicicleta. Y se dio cuenta que con disciplina, constancia, tal, no se le daba tan mal como creía. Pero habla de, perdí 25 años de mi vida no montando bicicleta porque creí o me crearon esa imagen de que yo era muy malo para montar bicicleta, entonces que no montara bicicleta porque era muy malo. Y entonces, reforzando ese mensaje que usted dice, cómo nos meten ese no, ese miedo, no eres bueno, esas etiquetas que nos van dando la vida, no solo nuestros padres, sino en general la vida, y tal vez no escucharlas. Eso es lo que estoy entendiendo y tratar de conocerte y ver qué quieres explorar y dejar esa imaginación fluir. Definitivamente. Y tal vez hoy lo dicen los expertos en desarrollo mental y en todo. ¿Cuáles son las dos palabras principales? I am. Yo soy. Y yo soy es la palabra clave. Entonces, el yo soy, lo que tenemos que lograr es que los jóvenes le pongan el yo soy que ellos quieran, no la etiqueta que le están poniendo. Porque cuando el yo soy se vuelve la etiqueta que te pudieron haber puesto con mucho amor, pero equivocada, que es un yo soy de limitación, vas a sentir siempre la limitación. Y cada vez que quieras hacer algo, vas a recordarte, pero es que yo soy malo, yo soy inútil. No, yo soy capaz de lograr lo que soy. Yo creo en mí, yo puedo. Yo le digo a la gente, ¿quién es la persona que más tiene que creer en ti? Tú. Tú mismo. No es tarea de los demás creer en lo que soy capaz, es tarea mía. El de creerme capaz de poder hacer lo que quiero hacer y vamos para adelante. Porque no mucho lo usamos y lo uso en nuestros emprendimientos, es que tragedia, y ese es un dicho de Miguel Ángel de hace muchos años, que tragedia no es apuntar alto y no llegar.
es apuntar bajo y acertar. Y eso es lo que marca tantas vidas, que les hicieron entender que tenían que apuntar bajo para estar seguros que lo lograban. Sí, lograron la meta baja, pero perdieron toda la oportunidad con a veces las frustraciones de haber tratado de luchar por más. Y en la vida todo pasa muy rápido y cuando menos sentimos lo que dejamos de hacer por unos años, lo dejamos de hacer por el resto de nuestra vida. Y entonces es importante, de nuevo, apuntar alto. Si tú apuntas a llegar a la luna, no llegas a la luna, pero seguro vas a estar fuera de la órbita terrestre. Tienes que atreverte a apuntar alto y obviamente después tomar las acciones, hacer los movimientos, dedicar el esfuerzo para ir acercándote a esa meta que andabas buscando. Esto me lleva a pensar, otra vez porque tengo el gusto de conocerlo, que usted tiene un pensamiento, piensa fuera de la caja, esa expresión, y tiene una habilidad para conectar puntos en donde otros no los ven. Y he tenido la fortuna de tener a su hijo como socio y él lo tiene también, ese pensamiento estratégico, esa forma de conectar puntos en donde muchos no los ven, de donde yo no lo veía, por ejemplo, y es algo que admiro y aprecio de tenerlo cerca porque me ha enseñado, pero quisiera traerlo a la audiencia aquí que estamos teniendo la oportunidad de grabarlo. ¿Cómo se cultiva el pensar fuera de la caja? Porque lo estoy asociando a los sueños de lo que nos está comentando ahorita. No sé si está asociado a eso, el pensar fuera de la caja y luego conectar puntos en donde a veces es como difícil verlo. No sé si ahí juega un papel la imaginación o es otro tipo de pensamiento. No, es entender, es desarrollar pensamiento crítico. Pero cuando crítico no es de crítico de criticar a la persona. Pensamiento crítico es todo en el mundo es conexión de ciertas variables. Pero para poder ver las variables, primero hay que tratar de entender un poco el ecosistema de lo que estás haciendo. Vas viendo el ecosistema y vas uniendo algunos puntos y vas entendiendo. Y entonces con ese pensamiento crítico, esto se hace así, pero podría hacerse de otra manera. Quizás la gente, yo tengo muy mala habilidad mecánica, entonces molestan en mi casa que cada vez que me ponen a cambiar una bombilla la rompo. Cosas de ese tipo. Entonces, otros dicen que es una estrategia para que no me pidan tanta ayuda. Pero, yo creo que es esa. Pero la broma que yo hago es, la gente quiere aprender a seguir los procesos. A veces, para los que van a ser emprendedores, disruptores, lo que quieren no es aprender el proceso, es aprender qué es el objeto que se quería alcanzar y ver si no hay mejores procesos para conseguir ese mismo objetivo de una manera diferente. Y eso es pensar fuera de la caja. Ponte un tema que es crucial y que todas las nuevas generaciones tienen que entender, bueno, y lo viven, pero a veces no lo racionalizan, es que cuando yo empezaba, la vida cambiaba en periodos, bueno, antes de a 50 años, después de a 20 años. Hoy, cada 2 años, el mundo es bastante diferente de lo que era. La gente no entiende que mi juventud, gracias a Dios en parte, fue sin teléfonos celulares. Entonces éramos mucho más incomunicados, pero mucho más libres. Bueno, después empieza la telefonía más y los celulares y todo. Hoy hay personas que no pueden ni siquiera durante la cena dejar el teléfono. Ese es un cambio completo. Entonces hoy hay mucho más inmediatez. Entonces cuando hay tanta inmediatez, no te puedes parar por un año a pensar, pero sí es importante que cada día te pares 30 minutos a pensar lo que estás haciendo, a dónde vas y pensar un poco fuera de la caja y darte el permiso de tener ideas locas, de
cosas que podrían ayudarte a avanzar mucho más rápido de lo que estás avanzando ahorita. Y apúntalas, grábalas y piensa un poco en ellas y vas a encontrar que, como todo proceso de ideas, algunas van a ser muy malas, pero algunas van a ser muy buenas y van a haber tenido un retorno maravilloso. Y en lo otro que tiene mucho que ver con todo lo que dices y los cambios, es que pensamos incrementalmente, no exponencialmente. Y lo que las cosas, cuando se empiezan a hacer y empiezan a agarrar velocidad, es como el interés compuesto. Empieza a volverse exponencial el retorno en lugar de volverse simplemente aritmético incremental. Y esa es la diferencia. Vivimos en un mundo donde los cambios son exponenciales, pero tenemos una lógica incrementalista en nuestra manera de funcionar. Y por eso me lleva a un tema que no es para quizás explorarlo en esta oportunidad, pero unas crisis de las sociedades, de los sistemas políticos, es que en un mundo que el cambio va exponencialmente, nuestras instituciones cambian muy lentamente. Entonces el ciudadano siente que hay una lejanía muy grande entre sus instituciones y sus realidades y sus necesidades. Y por eso hay tanta insatisfacción con el funcionar de muchas instituciones, incluidas de ella la democracia en muchas partes del mundo. Y ves ahora, peligrosamente, un regreso a maneras más autoritarias de vivir. Pero no entremos a la política, pero es un tema para reflexionar, que si mi empresa, si la institución en la que yo estoy, si mi forma de ver la vida es con pensamientos incrementales en un mundo de pensamientos y cambios exponenciales, verdaderamente me estoy quedando atrás a una velocidad increíble. Hablemos de liderazgo, y lo ato literalmente a lo último que estaba diciendo de poderes y figuras más autoritarias hoy en el mundo político, porque definitivamente es así, lo estamos viviendo. Entonces me salta la pregunta, usted estando tanto en el sector privado hoy en día, con influencia bastante de la industria de negocios en Guatemala, que tiene alguna repercusión definitivamente en el país, y hablo de política, el liderazgo cree que tiene que cambiar, porque si no mal recuerdo, vamos a hablar de las épocas anteriores de nuestros padres, o vámonos más lejos todavía, abuelos, figuras más autoritarias, figura un poco machista en ese sentido, pero más autoritarias, y estoy generalizando, no puntualizando, pero figuras más autoritarias. Y luego pasamos por una etapa y creo que es la que estamos viviendo hasta hace muy poco, de líderes más centrados en la parte humana, en la persona, en el ser. Pero ahora vemos grandes líderes, que no sé si es lo correcto de comparar, con figuras más autoritarias. ¿Está cambiando la forma de liderar a los seres humanos? ¿Y debería ir por ese lado, en esa tendencia autoritaria de la que mencionaba antes? ¿O cree que el liderazgo debería de ser más centrado en los valores de cada persona y en el ser? Es que lo que yo creo que tenemos es muchas confusiones sobre la palabra liderazgo, porque es diferente liderar y manipular. Es diferente liderar para transformar, para liberar, o liderar para manipular y domesticar o comprar voluntades. Esas son grandes diferencias que son fundamentales dependiendo a qué le llamamos. Yo hoy las redes sociales son muy poderosas, pero tienden, incluso con la inteligencia artificial, si a ti te gusta un cierto tipo de pensamiento, bueno, todas las redes van viendo qué buscas, qué miras, y eso te van a dar más y más. Y por eso hoy, cuando ha habido más información que nunca en el mundo, hay más desinformación que nunca. Hoy que hay más información, hay más polarización. ¿Por qué? Porque cada quien empieza a introducirse en una caja y ya solo mira las cosas, habla con la gente que está en esa caja. Y por supuesto cada vez reconocen menos a la otra caja. Y entonces estamos más polarizados, estamos más divididos. Y las instituciones no son capaces de transformarse. Hoy no es posible
que consideremos que democracia es ir a elegir a alguien cada 4 o 6 años y olvidarnos. Ya la gente no está tan dispuesta a darle a los congresistas el poder de toda su representación. Quisieran mecanismos más certeros de calificación de ellos, de retroalimentación y de poder tener más mi voto. Tienen que cambiar. Ha cambiado tanto la tecnología. Hay tanto más capacidad de conectar que lo que necesitamos es sistemas que conecten más con el individuo y hoy entender que los individuos están menos dispuestos, los que están considerando el concepto y quieren la democracia, a ceder su poder. Pero en ese mundo tan mediático, también los políticos se están volviendo, su vida del político se vuelve un reality show. Y entonces lo que están es copiando a los rockstars. Y entonces el político que es un rockstar puede contradecirse 8 veces en una semana, pero no importa. Lo importante es el reconocimiento. Es como en las redes sociales, es muy importante lo que los influencers pueden hacer, pero hay que entender un problema. Parte del problema es que se vuelve una lucha por el número de seguidores, no por cómo estoy influyendo a ese número de seguidores. Y entonces es cuando la forma es más importante que el fondo. Y yo creo que tenemos que regresar al fondo. A mí, yo respeto mucho, he leído mucho sobre España porque me parece que ha jugado un juego increíble en el mundo en los últimos 30 años, 35 años, 40 años, y tiene un futuro muy interesante. Pero desde cuando hacen la transición, Adolfo Suárez debe ser muy reconocido. Cuando Felipe González los lleva a Europa, que ya era una idea que venía, pero que él lideró, eso cambió a España enormemente. Después vino Aznar de ideas diferentes, pero seguía con esa idea de ese nuevo gran sueño, esa nueva gran vida para España. Bueno, la España de hoy es completamente diferente de la España de los 70. Entonces las sociedades pueden evolucionar. Hoy Madrid es una de las ciudades más dinámicas de Europa y seguirá siendo muy dinámica. Es un lugar que cada vez más atrae a habitantes de España, de todo el Reino de España, pero también de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, porque se está volviendo una ciudad muy completa. Claro, genera desafíos. El costo de los departamentos se van para arriba, la cantidad de gente es muy grande, pero hay que entender, ningún gran éxito, ningún gran desarrollo no trae también algunos inconvenientes. Esa es parte de la vida, seguir resolviendo los nuevos inconvenientes que van saliendo, pero sin frenar ese desarrollo tan interesante que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid está teniendo. Hablaba de la diferencia entre liderar y manipular. Y en esa idea de liderar, habló de liderar para liberar. ¿Cómo se cultiva? Porque sé que usted a través de IDC, la banca de inversión que lidera, hace mucho trabajo de este cultivo dentro de las personas, muy enfocado en las personas dentro de la organización. ¿Cómo se genera ese, o cómo usted lleva ese liderazgo dentro de IDC para generar líderes dentro de IDC? Bueno, mira, el tema, digamos, al fin de cuentas, es fundamental cuál es tu propósito. Nuestro propósito general como IDC es transformar vidas impactándolas positivamente a través de nuestras inversiones, nuestros proyectos, nuestras actividades. Entonces, si tú quieres impactar vidas, tienes que empezar por impactar las vidas de tus colaboradores, de tu equipo de trabajo. Y nosotros vamos y tratamos de empujar ese impacto positivo en ellos. Entonces, liderar siempre es fundamental, liderar con el ejemplo. Y es uno de los problemas de ahora. Los líderes no necesariamente lideran con el ejemplo. Es al revés. Como son líderes, se les perdona los malos comportamientos cuando deberían de liderar con el ejemplo. El segundo, que es importante, es que tú quieres que la gente te siga,
que la gente, pero que te sigan convencidos de que quieren seguirte, no como un rebaño de ovejas, sino como personas pensantes que comparten y anhelan los mismos objetivos y los mismos sueños. Es un liderazgo desarrollador, inspirador. Lo tercero, cuando tú le exiges a tu equipo muchos resultados, tú puedes tener, de nuevo, la mentalidad del fixed mindset o growth mindset. Si tú eres un buen líder, quieres gente, colaboradores, tu equipo, tiene que ser gente con una mentalidad de crecimiento, de seguir aprendiendo, de desarrollarse y entender que lo que estás es potenciando seres humanos para que cada uno sigan contigo tus sueños, pero después sigan los sueños que ellos también tienen. Y por eso nosotros, 3 de las características que, por ejemplo, tenemos en todo lo que hacemos del lado de capital de riesgo, de venture capital, es que nuestro equipo tiene que ser gente identificada, pero que tiene que creer en el crecimiento constante, que tiene que entender que la presión es un privilegio. Tú, el que te tengan bajo presión todo el tiempo, es el que te desarrolla lo mejor de ti. No quiere decir que no puedas tener tu fin de semana, descansar un momento, recalmar, sí, pero ningún gran atleta es un gran atleta si no se está llevando a sus límites. Y la actitud de las personas debe ser de tratar de llevar a sus límites, no acomodarse. Porque en el momento que te acomodas dejas de avanzar y empiezas a retroceder. Y la tercera, tienes que sentirte dentro de una tribu. ¿Qué quiere decir en una tribu? Que la gente tiene que poder entender y aceptar la vulnerabilidad. O sea, no estar en un lugar pretendiendo ser, sino aceptar, sí, eso no lo sé, cómo es, y aprender. Entender que vamos a tener fracasos, pero nos vamos a levantar más fuertes y a crecer más rápido. Es mentalidad del día 1, como decía Jeff Bezos cuando estaba creando Amazon. Esas mentalidades, esas ideas son las que son fundamentales. Nosotros tratamos de impulsarlo y tenemos usamos varios mensajes para hacerlo. Digamos, hay uno que cuesta mucho que la gente entienda. Uno de los valores que empujamos es la insatisfacción. Y la gente dice, pero ¿cómo así? No, están locos. No, pero si tú miras la insatisfacción inteligentemente, insatisfacción es el deseo de llegar un poco más lejos. No es insatisfacción con el resultado ni material ni tu resultado acá. Pero como me costaba mucho la palabra, y cuando decíamos que uno de los valores nuestros era la insatisfacción, la gente volteaba a ver. Entonces conseguí un libro que se llama The Gap and the Gain y lo promuevo entre todos nuestros colaboradores profesionales y todo, porque es el concepto. Si tú te mides siempre contra el ideal tuyo, toda la vida vas a sentir que estás fracasando, porque no vas a llegar. No te midas contra ese ideal del ser humano, sino te mídete con quién eres y mira cuánto estás avanzando cada 3 meses. Entonces vas a empezar a gozar tus victorias, pequeñas victorias. Estás en la 4ª categoría, estás jugando y logras pasar a la 3ª. Y después sigues tratando de pasar a la 2ª. Ese es vivir la vida con el constante mejora y crecimiento. ¿Hasta dónde vas a llegar? Es cuando digo lo mismo de apuntar alto y aunque no llegues hasta el final. Bueno, tú puedes, y si lo soñaste y trabajas suficientemente fuerte, probablemente lo vas a lograr. Pero si no lo logras, vas a llegar 2 peldaños abajo de donde soñaste llegar. Pero vas a estar con la situación que lo diste todo para llegar ahí. Eso es lo que quieres tú empujar en tus grupos, esa mentalidad de que se puede lograr, que se pueden poner nuevas metas, que hay que seguir creciendo, porque eso es lo que verdaderamente hace grupos humanos que hacen cosas diferentes, que logran grandes resultados, pero que además se transforman y las personas terminan los procesos siendo mejores, más capaces y más realizados. Y eso es lo que quiere es un buen liderazgo. Nosotros queremos sociedades, y si regresas al mundo general, queremos sociedades donde no se pierda la esperanza. Parte de los fenómenos que estás viviendo, y sin entrar en los temas particulares, porque no es la idea acá, pero parte de lo que está pasando en Estados Unidos es que por primera vez
hay una buena parte de la nueva generación que siente que va a vivir peor que como vivieron sus padres, que siente que van a estar en una situación o que con tanta información que hay ahorita viven más preocupados de la diferencia que hay entre los grandes personajes que miran y su vida actual, en lugar de empezar a enfocar su vida a cuánto están ganando en cuanto a su desarrollo personal y su bienestar material, lo que quieran, entre el ayer y el hoy, y qué puedo lograr mañana y pasado mañana. Porque si tú solo piensas en el resultado final del final de la montaña, te pierdes la subida. Y realmente la vida no es la cima, la vida es la subida. Y por eso yo siempre digo que el peligro más grande que tenemos con las nuevas generaciones es que ya no suben los edificios por las gradas, los quieren subir en el elevador. Y entonces, cuando los subes en el elevador, aquellos que tienen éxitos muy rápidos, muchas veces es cuando se marean y pierden de vista los grandes valores y las grandes enseñanzas que tiene el subir la vida. Hay que pedirle la vida. Tú no quieres necesariamente ir en el elevador. Quieres sí poder trotar por las gradas para subir rápido, sí, pero entendiendo que estás haciendo ese esfuerzo y subiendo poco a poco. Porque la otra es que cuando llegas a la siguiente etapa de tu vida, tú quieres bajar también del edificio por las gradas, no por el elevador. Porque muchos acaban, después de una buena vida, acabando arruinándolo todo, porque no lo entienden y al final pues caen en el elevador y del gran éxito miras después figuras que respetaste mucho en situaciones muy lamentables. Aquí me salta la palabra paciencia en la vida y paciencia en los negocios. ¿Qué tan importante ha sido o qué tan importante es la paciencia? Ese crecimiento exponencial, decía antes también, pero con la conciencia de que toma tiempo. Y hablamos de otra palabra, la inmediatez del mundo actual. Entonces estoy atando la inmediatez con el interés compuesto, con la paciencia. A mí la paciencia es una palabra que le tengo cierto cuidado, porque la paciencia puede llevar a cierta inmovilidad. Entonces, hay que tener paciencia para que la magia del interés compuesto empiece a hacerse evidente. Pero hay que pelear por el interés compuesto. Y el interés compuesto es ese que si cada vez le subo un poquito en mi conocimiento, en mi esfuerzo, en mi rendimiento, cada día, lo que voy a haber avanzado en 3 años va a ser enorme. No digo en 5, no digo en 10. El único peligro de la paciencia es que sea un camino al procrastinar. Y entonces sí, hay que tener paciencia para dejar que sea evidente el interés compuesto. No para que retrase el primer ahorro. Y es impresionante, yo no puedo entender cómo yo tuve que aprenderlo un poquito más en mi vida, pero en todo el interés compuesto es fundamental. Cuando tú empiezas una carrera y al principio son 10 metros de distancia entre el que va ganando y el que va, después se vuelven 50, 100, pero ese interés compuesto, ese pequeño paso más rápido, cuando llevas ya 5 kilómetros, ya son 200 metros, y cuando llevas 10 kilómetros, ya puede llevarle hasta 1 kilómetro de ventaja, y así se va haciendo la vida. Entonces, por eso es que es tan importante, trata de tener un buen ritmo desde el principio, y te va a costar. Y es como en la repetición en el ejercicio, que tú haces bastante, que es, sí, no empieces tratando de subir todo el peso que quieres llegar a tener, pero sube un poquito el peso cada semana. Y es increíble después de 52 semanas la diferencia del peso que vas a estar haciendo versus el que hacías 52 semanas atrás. Ese tipo de cosas son sencillas de explicar, pero nosotros somos buenísimos desacreditándolas mentalmente. Y por eso se empiezan las dietas y se pierden las dietas, porque no somos capaces de sostener en el tiempo la actitud, la determinación, y entonces no damos tiempo para que el interés compuesto nos demuestre los resultados. ¿Cómo diferenciamos, y lo entiendo perfecto,
que la palabra paciencia le genera eso porque a mí también. Pero es una línea muy delgada. ¿Y cómo hace para entender en el momento específico si es paciencia o procrastinación? Si quieres llegar al extremo grande, usa de Gap and the Gain semanal. No importa. Mide chiquitío. Pero todo en la vida o está mejorando o está empeorando. Y entonces las relaciones de pareja, tu salud, todo o está mejorando o está empeorando. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta mucho hacer lo que le llaman una auditoría brutalmente honesta de lo que hemos estado haciendo la última semana, el último mes, el último año. Y por eso es que mucha gente no logra sus grandes sueños, porque le encanta una cosa. A mí hay una palabra que no sé en dónde la leí, pero me quedó impactada para toda la vida, que es el activismo intrascendente, que es la cantidad de personas y la capacidad que hay para parecer que estás ocupadísimo, pero no estás haciendo nada. Estás llevando un vaso de un lado para el otro. Es el activismo intrascendente. Lo que es fundamental puede ser un poquito menos activo, pero más enfocado. Pero más enfocado no quiere decir de repetitivo, sino enfocado de estar haciendo las cosas importantes. Y tú lo sabes con la ley de Pareto. La ley de Pareto dice que me encanta un libro de uno nuevo que sacaron de cómo lograr resultados 10X, que dice que pasar de resultados 1X, que quiere decir tus resultados actuales, duplicarlos para un periodo corto de tiempo, si tú no cambias tu manera de pensar, lo único que lo puedes hacer es duplicar, es más gente, más trabajo, más presión, porque vas a seguir usando lo mismo. Y dice, por eso es más difícil hacer un 2X que un 10X, porque en el 10X la teoría que hay atrás es que lo que tú tienes que hacer es que si hoy 20% de lo que haces te genera 80% de los resultados, bueno, usa 80% de tu tiempo en eso que genera 80% de antes y automáticamente ya multiplicaste por 4 tus resultados y el 20 el otro empieza a hacer las cosas que sí tienes que seguir haciendo, pero lo haces una vez y a los 2-3 años lo vuelves a hacer otra vez y ya llegaste al 10X. Entonces dice, ¿por qué? Porque por eso nos dedicamos mucho ahora a IDC con 3 palabras. IDC significa innovación, I de innovación, D de disrupción y C de coraje. Porque sin innovación, disrupción y coraje permanente no hay forma de tratar de alcanzar los 10X. ¿Por qué? Porque entras a la complacencia, al status quo, y sin darte cuenta empiezas a jugar defensa en lugar de jugar ofensiva. Y al final de cuentas las grandes cosas se consiguen 80% en ofensiva y 20% en defensa. Pero nos han estado acostumbrando a jugar 80% en defensa y solo 20% en ofensiva. Y eso es un problema como mentalidad social. Un gran invitado de esta plataforma dijo estas mismas palabras y parafraseando que usted dijo y resonaron conmigo, les quería compartir. Enrique Tomás dijo tal cual, ¿estás creciendo o estás muriendo en el tema de los negocios? Que me pareció en ese momento como un poco polarizarlo, ¿no? Entre bueno, malo, crecer, morir, pero no deja de ser cierto y es una buena herramienta cuando pregunté lo de cómo saber si es paciencia o procrastinar, es mirarse en el espejo y decir esto me está haciendo crecer o me está haciendo retroceder, porque la vida no es estática. Es vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante o vas para atrás. Bueno, un pensador de la calidad de Enrique tiene que haber estado viendo también el concepto. Míralo a nivel de empresas, ya que estamos hablando. El 80% de las empresas que estaban hace 8 años entre las 10 de mayor capital en el mundo ya no están. Son nuevas. El problema es que muchas de ellas no se dieron cuenta en el año 9 cuando estaban cayendo
Y ¿qué pasó? Estuvieron cayendo, como él decía, durante 9 años, porque ya no supieron mantener la velocidad de la transformación que tenían que seguir, la innovación para poder seguir siendo líderes. Y es que el mundo está cambiando así de rápido. Si tú empiezas a jugar, a conservar, yo siempre digo en lo que es la vida, tú puedes ser alguien que está enfocado en crear riqueza o en administrar patrimonio, en crear abundancia o proteger la escasez. O sea, o tratar de evitar la escasez total, pero aceptando que hay una escasez relativa. Todo es lo mismo. El vaso está medio lleno o medio vacío. Y siempre está en construcción. El vaso nunca va a estar totalmente lleno, pero nunca va a estar totalmente vacío si tú le sigues tratando de meter un poco de agua todo el tiempo. Entonces, me parece muy buena la frase que has mencionado y creo que grafica para bien y para mal. Nosotros en el pasado, la gente tenía que tener una gran idea, lograrla llevar adelante y pasarse 40 años tocando los beneficios de esa idea. Hoy en día, el que tiene solo una gran idea, muy pronto va a haber tenido esa gran idea, haber tenido esos momentos de éxito y haber regresado a donde es. Y había otro dicho que me acuerdo mucho de joven, me lo decía mi padre y me decía, mira, la mejor muestra de una persona mediocre es alguien que nunca se pudo reponer de un éxito. Entonces, 20 años después te sigue hablando del éxito que él tuvo hace 20 años haciendo tal cosa. Sí, disfruta un momento, siempre hay que disfrutar un momento del éxito, pero tú vives pensando en el siguiente. Tú no tendrías esa calidad. Digamos, España, igual es a fútbol, ahorita no está pensando en la Copa Mundial de Fútbol que ganó. Está pensando ya enfocada en que hoy por hoy es el favorito para ganar el Mundial del próximo año. Es que el éxito maravilloso, recuérdalo, mantén la foto, en los días de menor ánimo te va a dar un poquito más de ánimo, pero voltea la página y ve hacia adelante. Las empresas que no voltean la página están muriendo. Las personas que no voltean la página están muriendo. Las personas que voltean la página están incómodas, a veces están sufriendo un poco, están con ciertos temores, pero están avanzando. Y es que avanzar significa vencer diariamente tus temores. Y ahí me salta esta palabra que tal vez está demonizada en su uso, pero creo que no es mala, ambición. Y entonces, ¿qué rol y qué papel juega la ambición en este constante querer crecer, en este growth mindset? Es que el problema que tenemos en el mundo es que para comparar a los seres humanos, hoy en día los comparan con cuál es el tamaño del cheque o de fortuna que tienen. Y entonces, claro, ambición es, y nunca te parece suficiente. Uh-huh. Y obviamente, materialmente hay un suficiente. Pero si tú entiendes que tu ambición es transformar vidas, quieres transformar más vidas y vas a tratar de transformar más vidas en más países, de más maneras. El problema es que las redes, todo en el mundo es sobresimplificado. Y entonces ahora lo hemos simplificado en dinero. Y pareciera que el dinero es el que trae la felicidad o el reconocimiento. Y yo me pregunto, pero si fuera así, ¿por qué hay tantas historias de familias destrozadas, de traiciones y de todo entre la gente con tanto dinero? Pues si tienen todo el dinero, deben de ser felices. Es porque el dinero es uno de los indicadores que puedes usar para medir el éxito. Yo creo que la ambición de hacer más la debes de tener siempre, pero de hacer, ojalá, más bien, no necesariamente de hacer más
desde el punto de vista de dinero. Tu ambición siempre tiene que haber ambición. Un médico debería aspirar siempre cada vez más a ser capaz de curar mejor y a más personas. Pero, y que si eso se refleja en que su cuenta bancaria sigue creciendo, maravilloso para él y es maravilloso para la sociedad, porque está haciendo crecer. Si al revés, su cuenta bancaria está subiendo porque está produciendo más droga y matando más gente, es una vergüenza. O sea, ¿qué es lo que haces? Es lo que es importante, no cuánto dinero haces. Gracias, Richard, por esa respuesta, porque es lo mismo que hablamos detrás de cámaras de la palabra éxito, que mucha gente la asocia con éxito financiero y no tiene por qué ser, es un pilar de. Y creo que pasa lo mismo escuchándolo con la palabra ambición. Está mal vista porque la asociamos con dinero. ¿Hasta qué punto es suficiente el dinero? Pero la palabra ambición no hace referencia al dinero. Si la palabra ambición es querer más para ayudar a más gente, la ambición nunca acaba, claro. Es maravilloso tener muchísima ambición, pero de ese punto de vista fuera financiero. Y tendemos como sociedad, y soy culpable, de pensar en estas palabras derivadas del mundo financiero, derivadas del mundo económico, de hacer dinero, cuando no lo son. Son más complejas que. Yo creo que sí. Yo creo que lo que pasa es que de todo. Los maestros en la escuela tienen que ponerle notas o grados a los estudiantes para poner una diferenciación de quién está yéndole mejor que quién está yendo peor. Entonces, en la vida pusamos cuánto dinero tiene como para ver si está yendo mejor o peor. Y yo estoy seguro que hay gente que no necesariamente mide su vida y su éxito con el dinero, sino realmente con la calidad de familia que ha creado, con la calidad de vida que tiene, con los sueños que ha podido desarrollar. Yo creo que todo, éxito, dinero, ambición, metas, son palabras mucho más complejas que la parte económica que mencionas, y hay que entenderlo así. Porque si no, lo que estamos creando es una cultura de que todo se vale con tal de que el resultado final, dinero, se consiga. Y la verdad es que no todo se vale. Hay que premiar muchísimo a quien logra mucho, logrando a la vez hacer el bien. Eso es lo que hace una mejor sociedad. Y ayudando a más gente a crecer, ayudando a solucionar cosas. Yo digo que hay una mentalidad, un muy buen escritor norteamericano, Simon Sinek, tiene el tema de juegos infinitos. Y nosotros jugamos juegos finitos, que es como que si fuera un juego de fútbol y tiene 90 minutos y acaba y gané o perdí y aquí y allá. No, son juegos y mañana juegan otro y pasado otro. Los juegos son infinitos y todos en la vida venimos a correr una parte de esa carrera de relevos. Y lo que tenemos que tratar es de correr en la mejor medida posible el pedazo que nos tocó correr y pensarlo en juegos infinitos. Cuando pensemos en nuestras empresas, en nuestras familias, son juegos infinitos. El problema es que nos sentimos demasiado importantes como para ser finitos. Para ser infinitos, no queremos ser finitos, queremos pensar que somos infinitos. No, todos somos finitos. Venimos de una etapa y lo que podemos hacer es qué podemos hacer con esa etapa. ¿Qué podemos hacer con los talentos y cuánto los podemos multiplicar? Quiero tocar el tema de los libros, que lo hemos tocado superficialmente, pero quiero hablar de la importancia de los libros. Y para poder hablar de eso, en algún momento usted mencionó el tema de las biografías y luego uno las lee y llega a conocer a esta persona a través de su autobiografía o biografía en estos libros y rompe un poco los esquemas de si me gusta a esta persona como yo la tenía idealizada. Y aquí me viene una palabra que en uno de los primeros episodios del podcast me dijo Ángel Sanz, que es: nunca conozcas a tus héroes, porque cuando conoces a tus héroes, los humanizas y te das cuenta que no son lo que creías que eran. Y siempre te queda como este sentimiento de romper un poco esa imaginación o este
gran peldaño en donde tenías a este héroe que se vuelve, ahora que lo conoces, una persona de carne y hueso. Entonces dice, nunca conozcas a tus héroes. Y me quedé pensando sobre ese dicho. Y luego también está, por algo que usted dijo, que no sé si estoy completamente de acuerdo, porque el hecho de conocer a estos héroes, y es cierto, uno ya los humaniza, dice Richard, gran empresario guatemalteco tal, y está sentado aquí conmigo y lo humanizo. El hecho de poder yo humanizarlo a usted, y perdón que lo estoy usando de ejemplo, ya me acerca un poco más a poder soñar que soy capaz de lograr cosas como las ha logrado Richard o como las ha logrado este héroe, este personaje, ¿no? En el ejemplo que estoy dando. Entonces, juega ese papel de si humanizamos a los héroes, si se quedan como héroes, es imposible alcanzarlos porque son héroes, son Superman. Pero si humanizamos a esos héroes, nos damos cuenta que son más alcanzables, que son de carne y hueso y que son humanos. Entonces, perdón que me estoy enredando con esto, pero quería atar eso con la lectura de biografías, del acercamiento de estas personalidades, héroes, grandes líderes, y luego también que nos cuente un poco cómo la literatura ha impactado en todo el camino del cual usted ahorita en este episodio nos está contando y todos estos aprendizajes que nos está trasladando. Bueno, sobre el primer tema, yo creo que interesante el concepto y yo creo que valdría la pena en la etapa infantil, juvenil, inicial, no conocer a tus héroes para seguir idealizando y para idealizar que tú puedes llegar a ser tan ideal como han sido tus héroes. Pero en el transcurrir de la vida es importante conocerlos porque no le debes de quitar. Digamos, si tu mentalidad es de destrucción, tú vas a ver en cualquier defecto que hayan tenido una razón para despreciarlos. Y eso te va a decir, no vale la pena luchar para eso porque, viste, no son seres buenos. Entonces, no, conforme creces, es bueno que conozcas y veas los defectos para decir, es que yo no lo estoy idealizando al 100%, no es un Dios. Es un hombre que fue exitoso y mira todo lo que puedo aprender de esas cosas que fue exitoso y las cosas que yo no quiero ser como él. Y entonces esa es una manera madura de tener héroes, de tener líderes, de tener inspiración. La otra es una manera idealística de ese sueño que queremos ser un poco dioses todos y no somos dioses. Por eso siempre les digo cuando se comparen, no se comparen a toda la población que es muy católica, bueno, no se comparen con Jesucristo. No, o sea, porque solo es frustrante todo el tiempo, pues no van a llegar a ser. Pero compárense cada vez con quien eran ayer, anteayer y vayan mejorando. Y cada quien, es un tema independientemente de religiones, es un tema de desarrollo personal. Y la vida es una batalla de desarrollo. Todos hemos cometido errores y cosas que no quisiéramos haber hecho y ojalá cada una de esas nos hayan enseñado para no repetirlas, para hacer. Es un proceso. Entonces, los libros es eso mismo. Los libros, y cada quien tiene un mundo. Yo quiero volver, en alguna época voy a regresar un poco a la novela. Yo dejé la novela con el tiempo. De la novela fui pasando a las biografías y de las biografías he pasado a muchos de los libros o de negocios o de análisis históricos. Por ejemplo, digamos, alguien que algunos científicos, historiadores muy profundos dicen que no es tan gran historiador, pero para mí ha sido el que mejor ha podido resumir la historia y traducirla, es Yuval Harari, con Homo sapiens, Homo Deus, después las grandes tendencias del siglo XXI, ahora Next. Es impresionante la cantidad de información que en un momento puedes. Yo no voy a ser un científico, no voy a leerme los 200 libros, pero que un libro me pueda dar la oportunidad de pensar sobre esos conceptos, no necesariamente estar de acuerdo en todo lo que se dice, pero de poder tener análisis crítico y pensarlos, se vuelve fundamental. Entonces, la otra cosa
que aprendí en el tiempo es no se lee un libro a la vez. Y yo tengo abiertos 4 o 5 libros a la vez. Obviamente, el que más me va inspirando trato de acabarlo rápido y ver. Hoy leo mucho más digital que físico. Y he encontrado una técnica en lo digital para poder subrayar y regresar a esos libros de una manera más frecuente que la que regresaba a los libros físicos. Porque por más que lo subrayes o algo, con el tiempo se va perdiendo, no queda igual. Entonces, digamos, en el avance del tiempo, para mí, los libros virtuales sí se han vuelto una gran oportunidad. Hasta además, la otra es no tengas vergüenza de comprar libros, empezar a verlos y te parece que no te está dando nada. Déjalo. Si no es una obligación, es una búsqueda. Y vas a encontrar autores con los que vas a regresar muy frecuentemente y otros que te anotaron. Quizás lo importante es entender los dos enfoques. Me han explicado, yo no tengo una constancia que sea así, pero que en cultura asiática normalmente un mismo libro lo lees varias veces porque cada vez le encuentras algo diferente y entonces me parece muy interesante. Ahora, yo no tengo la paciencia para hacer eso. Yo leo libros y soy un ávido lector y lo que sí es, regreso a ver qué subrayé. Porque de acuerdo a lo que subrayé, trato de hacer resúmenes que no sean de más de 5 páginas de un libro, porque 5 páginas es fácil que regreses a tratar de absorber ideas que leíste y que te parecían en su momento muy grandes. Grandes resúmenes nunca los vas a regresar a leer y no tengo la paciencia para leer 5 veces un libro. Entonces prefiero leer 5 libros diferentes. Va más con mi personalidad de investigación y de descubrimiento y creo que es una maravilla. Yo creo que hoy las nuevas generaciones son mucho más visuales y entonces aprenden mucho más visualmente a veces que leyendo. No soy quien para decir que es mejor y que no. Mi generación todavía la lectura es nuestra manera más común. No es que no me guste lo visual y no lo use, pero le pongo un límite porque creo que con lo visual puede llegar mucho activismo intrascendente. Pasarte todo el día en las redes viendo esto, pero calma, organízate un poco y trata de ponerle un orden a lo que estás leyendo. Eso es, o sea, qué bueno que te guste leer, pero ordénate para leer en las diferentes fases de tu vida lo que para esa fase consideras que es lo más importante, además de la pura lectura que tengas de puro pasatiempo. Pero la de aprendizaje trata de ir focalizándola de acuerdo a la etapa de tu desarrollo profesional. Que sin duda en mi experiencia, yo siendo un hábito consumidor de podcast, lógicamente por eso arranco este proyecto, porque es algo que me llama mucho la atención, que encuentro un propósito en él y que es una plataforma en donde podemos tratar de traer conocimiento a las personas, es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, es una forma de educar en la parte audiovisual. Yo consumiendo producto audiovisual, pero también leyendo, puedo decir que ambas me han enseñado muchas cosas a lo largo de mi vida, esta que es más reciente, pero la combinación de ambas y lo que quiero decir es que son distinto tipo de retentiva, porque los mensajes pueden ser similares, pero es cierto que leer un libro, en lo que mis ojos están viendo letras, mi cerebro está procesando lo que estoy leyendo, va un poco más lento que lo audiovisual, por lo que la retentiva es mejor. Entonces, si hay un libro que me engancha y tiene muy buen mensaje, que era lo que usted decía, prefiero seguirlo leyendo porque voy a aprender muchísimo de ello más que si ese mensaje viniera en mensaje audiovisual. Lo que me ha pasado en el mensaje audiovisual es que lo tengo que ver muchas veces. Y no quiere decir que vea el mismo podcast varias veces, pero ese mismo mensaje replicado en varios episodios, después de verlo, y me lo invento, después de verlo 4 veces, un mismo mensaje en distintos episodios con distintos líderes, como que entra a mi cabeza
entre comillas, de la misma forma que la lectura. Pero lo que quiero decir es que la forma de asimilar la información es distinta y son herramientas distintas, educativas ambas, como el audiolibro. Por ejemplo, yo salgo a correr o a caminar o estoy en el gimnasio escuchando audiolibros también, que es una forma distinta de consumir libros, y la retentiva es distinta. Estamos usando el sentido del oído. Con la lectura estamos usando el sentido de la vista. Y con el podcast, ambas, ¿no? Vista y oído, si lo estamos viendo. Entonces creo que es interesante la combinación de las tres, o yo me beneficio de las tres de forma muy distinta, pero creo que el mundo actual tan tecnológico nos permite estas herramientas. Como tiene cosas buenas y cosas malas el mundo actual, yo creo que estas herramientas son muy buenas. De acuerdo, yo creo que son cada una en su forma y cada persona es diferente. Ponte, a mí me encanta empezar todas las mañanas con algún video, así empezando a hacer ejercicio o algo motivacional y que te dé energía. Y bueno, sí, a veces son irrepetidos y ya sabes más o menos qué va a decir, pero lo importante es qué sensación te transmite. Y yo sí digamos, yo pudiera dar un consejo a las personas, digo, es bien importante cómo empiezan y cómo terminan el día. No empiecen el día viendo la peor noticia, ni terminen el día viendo noticieros. No, terminen con algo más personal. Y a mí me encanta, o algunos pueden sentir que es muy superficial, pero empezar, ya sea, hay personas que empiezan meditando muy bien. Yo prefiero los videos inspiracionales y la primera cosa en la mañana y gratitud y lo que quieras, empezar bien. Y después de eso, pues entonces cada quien tendrá su estilo. Si tienes un rato de hacer deporte intensivo y después meditar, ya cada quien. Y al final, de nuevo, terminar con algo que te ponga en posición de poder descansar, para tratar de que si tenías problemas con los que quieres tener en el sueño, porque a veces se resuelven las cosas en la noche, sí, perfecto, las pensaste. Pero los últimos 5 o 10 minutos antes de dormir, algo de nuevo que te ponga en sintonía con tu ser. Cada quien podrá ser diferente la forma que utilice, pero sí es muy bueno no tener que dormir ni con temores ni con enojos, sino tratar de poder, porque entonces descansas más y estás más listo para un mejor día al día siguiente. Pero al fin de cuentas es un prueba y error la vida, y lo que hay que estar dispuestos es a vivir esa prueba y error y a vivirla con ánimo optimista. Quizás tal vez una de las claves para definir la vida hacia futuro y para poder definir un poco éxito que mencionabas, yo siempre creo que optimismo le gane a pesimismo, que el querer hacer le gane al querer conservar, que lo que más te frustre las aventuras que no tuviste y no los golpes que recibiste. Que hubiera sido sí. Sí, que hubiera sido sí. Creo que eso es lo que es, al fin de cuentas, la vida. Y lo que hace que no importa la edad, todavía haya mucho por hacer. Yo, por ahora, sigo levantándome con el entusiasmo cada día de qué es lo nuevo y qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las metas, cuáles son los nuevos sueños. Y sí, ya habrán siglos para descansar cuando uno pase a mejor vida. ¿Cuáles son esos nuevos sueños de Richard a nivel empresarial, para IDC, para esa organización que lidera y para usted en su lado más personal? Mira, como todo en la vida vas siguiendo etapas. Desde el lado de IDC, no nos estamos en una etapa, hemos crecido mucho, nos hemos internacionalizado mucho, pero el desafío ahora es que estamos en un mercado, al internacionalizarnos, un mercado donde hay gigantes, donde hay jugadores muy grandes, y entonces estamos en una etapa en la que para nosotros es importante crecer, es muy importante diversificarnos, es muy importante acabar de volvernos una entidad con estándares y funcionamiento global,
Y eso estamos de aquí al 2028 creando una serie de avances, hitos que queremos alcanzar para sentir que estamos siendo capaces de tener el derecho de jugar y el derecho de ganar en categorías que antes eran muy lejanas a nuestros campos de juego normales. Lo segundo, desde el lado mismo de la empresa, es que lo único que seguimos creciendo mucho, pero el gran desafío es cómo sigues trayendo talento que cumpla, o sea, que tenga los valores y la cultura y que le guste la cultura que tenemos y fortalecemos esa cultura, esos valores y vamos siendo el grupo más grande para que sea más autosostenible, pero evitando, en todas palabras, caer a la complacencia o al estancamiento. Entonces, en esta nueva etapa que queremos lograr eso, hemos insistido que hoy más que nunca innovación, disrupción y coraje es lo que nos define y tenemos que seguir haciéndolo. Y cada vez cuesta más meterte a desafíos más grandes porque el riesgo del fracaso es más grande. Y lo que tienes que saber es vencer esos miedos y seguir para adelante y seguir innovando y avanzando, porque el mundo necesita eso, innovación, disrupción y el coraje de hacer las cosas diferentes. Y en el campo personal, lo que empieza a pasar es que quieres seguir aportando todo eso, pero también entiendes que es el momento de que con mi esposa, como pareja, tenemos que tener también más tiempo para los hijos y los nietos. Hoy ya son 10 nietos. Y entonces la contribución que puedes hacer a su desarrollo y a su crecimiento es mejor hacerlo en las etapas tempranas de ellos que en las etapas largas. Entonces tratamos de mantener pues alguna cercanía con todos ellos y con toda la familia como un objetivo central de vida. Pero en fin, no es muy diferente a la de nadie, es seguir transformando más vidas, pero cuando transformamos esas vidas y las queremos empezar precisamente, ponerle un énfasis a transformar e impactar la vida de la gente más cercana, porque obviamente es la gente más cercana, pero trata de hacerlo tan amplio y general como puedas, pero sin olvidarte nunca de la esencia de tu familia. Yo creo que sí son, y permítame el no estar de acuerdo, yo creo que sí es muy diferente a lo que normalmente uno ve en las personas. Porque decía, no tan diferente a lo que hacen todos los demás. Yo en usted lo veo en el poco recorrido, 40 años de vida que tengo en esta vida, en esta tierra, veo en usted esa ambición bien aplicada de querer seguir creciendo, de innovar, de ser disruptivo, de ese cambio. Y con los años que usted tiene experiencia y conociendo gente tal vez con la misma edad, hablando de edad, se ven un poco como que ya alcanzaron algo y es tratar de mantenerlo, lo hablamos en esta conversación. Pero el hambre, el apetito, la ambición, las ganas el growth mindset que habló usted desde un inicio, creo que es algo que lo acompaña a usted, que definitivamente después de escucharlo es algo que usted ha cultivado y que tiene desde muy joven y que permite seguir soñando a pesar de ya haber crecido. Decía, hemos crecido mucho en IDC, podría tomar la decisión de quedarse. Y ahorita hablaba también de los miedos, porque podría pensar, ¿por qué poner todo esto que ya hice durante, 40 años en riesgo para seguir creciendo? Y ya nos habló de la importancia de seguir creciendo, pero que no se nos olvide, eso es lo que quiero reforzar, que eso es muy valiente también, no es fácil. No es fácil, es fácil decirlo y es motivacional escucharlo por su parte, pero si en algún momento pudiera, estoy haciendo una interpretación de ponerme en sus zapatos, fácil no es, hay que quitarse los miedos, hay que tener valentía, hay que ser rebelde,
hay que autoconocerse, que tampoco es fácil, tener esas conversaciones con uno mismo. Pero tal vez te voy a interrumpir algo. Lo que uno tiene que hacer es que cuando hablo de lo que vamos a hacer, es que no soy yo el que lo hace ya. Y es seguir confiando en todo ese equipo humano que ha surgido. Y como hay 3 principios que me enseñaron desde muy al principio. Uno de mis mentores me enseñó un tema. Rodéate con gente que es mejor que tú. Y yo creo que mis socios en IDC y quienes lideran son mejores que yo en todo lo que hacen. Entonces es mucho más fácil así. La segunda es, piensa en el juego como tú mirabas el juego a la edad que ellos tenían. Y yo no hubiera querido estar en una organización que no quería crecer, que no quería triunfar. Entonces, no se trata de qué quiera yo, se trata de que quieran los verdaderos líderes, que son los que hacen la empresa, los que hacen el cambio. Y la tercera es que el día que dejas de crecer, empiezas a morir. Y entonces, yo la cita está ahí abierta para cuando toque, pero yo no le voy a pelear, yo no le voy a facilitar la llegada. Quiero tratar de hacerlo. Y ese tercer dicho que me enseñaron fue, ten cuidado, digamos, bueno, no sé quién para juzgar, pero yo veo muchos jóvenes viejos hoy en día, que son jóvenes de edad, pero son viejos de pensamiento. Y yo prefiero tratar de ser hasta el final un viejo joven. O sea, tengo la edad que tengo, pero quiero tener el pensamiento de los jóvenes. Y si yo tengo el pensamiento de los jóvenes y tengo el liderazgo de ese equipo humano de primer nivel, que es el que lleva las cosas a que puedan realizarse los sueños, que cultiva gente mejores que ellos en los puestos inferiores a ellos para que siga subiendo, ahí estás creando un proceso y un sistema. Y una parte que es dura, pero real en la vida es que todos hay renovación en todo el momento. Tú no puedes ser un equipo campeón por 10 años seguidos con el mismo equipo. Tiene que haber renovación, tiene que venir siempre nuevas estrellas, nuevos equipos, porque la vida es juegos infinitos. Y lo que tienes que hacer es tener siempre el mejor equipo que pueda jugar el mejor próximo juego. Y eso es lo que hacemos todos y van cambiando los roles. A mí cada vez me toca estar un poco más lejos de la verdadera acción, pero siempre tratando de estar suficientemente cerca para impulsar, liderar e inspirar. Porque al fin de cuentas, conforme el tiempo pasa, lo que más puedes hacer es inspirar, porque ya no tienes tanta capacidad para ejecutar. Gracias, Richard, por esta muestra de lo que significa liderazgo. Hablábamos fuera de cámaras al inicio, vamos a hacer un episodio sobre liderazgo y lo acaba de definir con un cierre magnífico, creo yo. De verdad que muchas gracias por estar aquí, por aceptar mi invitación. Para mí es un honor tenerlo aquí en este proyecto que estoy empezando hace 7 meses. Para mí, usted siempre ha sido un ejemplo de muchísimas cosas, de muchísimas virtudes. Y vuelvo a decir, es un honor poder tenerlo aquí, poder llevar a la audiencia también su mensaje y de cómo han crecido a través de su liderazgo también y de todo el equipo de IDC. Gracias por estas enseñanzas. Le hago la última pregunta que viene por el nombre del podcast. Muy sencillo. ¿Cuál es el ADN del éxito para Richard? El ADN del éxito, en mi opinión, es nunca pierdas la curiosidad, pero convierte la curiosidad en acción y con curiosidad y acción establece tu sueño y ten la perseverancia y la resiliencia para ir a buscarlo. El ADN del éxito viene de que la curiosidad te hace investigar. Después de investigar, puedes empezar, ya conociendo más, a imaginar, soñar y después ejecución. El gran problema es que ejecutar sin primero haber soñado y haber tenido la curiosidad, no vas a hacer nada nuevo. Vas a repetir lo que viste, lo último que viste y solo lo vas a copiar. Pero por el otro lado, toda esa curiosidad, todo ese soñar, sin una gran dosis de ejecución y resiliencia, nunca llega a concretarse. Entonces el ADN éxito
y nunca se me había ocurrido, pero ahorita en 4 palabras es curiosidad, imaginar, soñar, imaginar, soñar, ejecutar y resistir. Porque al fin de cuentas, tú que corres, tú que haces, tú sabes que a la mitad de los últimos 5 kilómetros de la carrera son los peores, porque como todo, cuando es increíble, le digo yo a la gente, entender otro dicho famoso que es, cuando más oscuro está todo, quiere decir que ya muy pronto va a amanecer. Y lo ves en la oscuridad de la noche. O sea, llegar a esa hora de la oscuridad máxima solo es cuestión de resistir un poco más para que empiece la luz a aparecer y lograrlo. Y la gran parte de los éxitos se pierden, de los potenciales éxitos se pierden, porque la gente deja de correr antes de haber llegado al amanecer. Y si tienes la resiliencia, vas a llegar al amanecer y vas a poder entonces ver esa luz y lograr ese sueño que querías. Así que curiosidad, sueños, ejecución y resistencia. Gracias, Richard. Nuevamente gracias por estar aquí y espero que este sea el primero de múltiples episodios para seguir aprendiendo de usted y hasta la próxima. Hasta la próxima, un gran gusto y muchos éxitos, Jorge. Gracias. Cuando empezamos este proyecto, mucha gente me dijo que este formato largo era una mala idea, que muy poca gente iba a llegar hasta el final. Si estás escuchando esto es porque llegaste al final del episodio y de todo corazón te agradezco que hayas escuchado toda esta conversación. Espero que te haya sumado tanto valor como a mí. Y recuérdate suscribirte a este canal en donde lo estés escuchando para poder apoyarnos. Es completamente gratis, no cuesta absolutamente nada más que 1 minuto de tu tiempo y a nosotros nos ayuda mucho para poder seguir creciendo y traer a los mejores invitados. Yo me comprometo contigo a traer mejores invitados cada vez y a mejorar la producción de cada uno de estos episodios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.